En el ático de los Mendoza, el mármol brillaba como si quisiera competir con el sol que se filtraba por los ventanales. Alfombras persas, cuadros con marcos dorados, una escalera de caracol que llevaba a una terraza de la que se veía el retiro. En el centro de aquel escenario de opulencia, una cuna forrada de satén y latón esperaba en silencio. Pero en su interior no había paz. Un llanto agudo cortaba la tarde, un sonido que ninguno de los trajes caros de la casa lograba domesticar. 12 niñeras en 18 meses, 12 mujeres formadas, con currículums impecables, referencias, cursos, paciencia y manos suaves, que habían pasado por la cocina, el salón y la cuna y habían terminado con las mejillas peladas por mordiscos inesperados, dedos marcados, una sensación de rechazo que ningún salario lograba justificar. La familia hablaba en voz baja, entre miradas de vergüenza y furia contenida. Carmen Vega, que había dejado de sonreír con la misma facilidad desde que aquel niño llegó a sus brazos, miraba a su alrededor como si buscaba una solución en los muebles. Ricardo Mendoza no tocaba la cuna. Sus manos, acostumbradas a apretar fichas de negocios más que a sostener a un bebé, se mantenían en los bolsillos del abrigo. Para él, el problema era político y estético, reputación, imágenes, fotos de lactancia fingida. Para Carmen, la herida era otra. Ella había querido ser madre durante años. Cuando el niño llegó a la vida de la casa, lo abrazó con la intensidad de alguien que había esperado demasiado. Ahora, esa intensidad se veía fracturada por el rechazo físico del bebé cada vez que una mujer desconocida se acercaba. La nana andaluza flotaba en la memoria de la casa como un vaho. Nadie la tarareaba en voz alta, pero todos la conocían por las insinuaciones de la señora de la limpieza, por el timbre melancólico que una vez, hace semanas, alguien había escuchado en el pasillo. Aquel tema, una melodía que parecía pertenecer a una plaza de Sevilla en vez del barrio de Salamanca, se volvería más tarde una brújula en la casa. Por ahora era apenas un eco. El silencio que rompió todo no vino de la casa, sino de una mujer con un uniforme azul marino y manos callosas. Elena Ruiz había pasado la mañana limpiando el ventanal del salón. Llevaba un delantal sencillo y un recogido apurado. No era ni niñera ni asistente, era la mujer que, todos los martes y jueves, dejaba impecables las encimeras y ponía a punto las plantas del ático. Nadie esperaba que fuera a acercarse a la cuna esa tarde, nadie esperaba que, al coger al bebé en brazos por una torpeza, un balanceo que ella misma calificaría más tarde de instinto, la reacción fuera distinta. El llanto se detuvo en seco. El gesto del niño cambió de tensión a curiosidad en una fracción de segundo. Los labios se curvaron en un intento de sonrisa que apenas pudo contenerse. Los ojos, que hasta entonces habían mirado con recelo, se relajaron como si reconocieran una cara conocida. La nana andaluza flotaba en la memoria de la casa como un vaho. Nadie la tarareaba en voz alta, pero todos la conocían por las insinuaciones de la señora de la limpieza, por el timbre melancólico que una vez, hace semanas, alguien había escuchado en el pasillo. Aquel tema, una melodía que parecía pertenecer a una plaza de Sevilla en vez del barrio de Salamanca, se volvería más tarde una brújula en la casa. Por ahora era apenas un eco. El silencio que rompió todo no vino de la casa, sino de una mujer con un uniforme azul marino y manos callosas. Elena Ruiz había pasado la mañana limpiando el ventanal del salón. Llevaba un delantal sencillo y un recogido apurado. No era ni niñera ni asistente, era la mujer que, todos los martes y jueves, dejaba impecables las encimeras y ponía a punto las plantas del ático. Nadie esperaba que fuera a acercarse a la cuna esa tarde. Nadie esperaba que, al coger al bebé en brazos por una torpeza, un balanceo que ella misma calificaría más tarde de instinto, la reacción fuera distinta. El llanto se detuvo en seco. El gesto del niño cambió de tensión a curiosidad en una fracción de segundo. Los labios se curvaron en un intento de sonrisa que apenas pudo contenerse. Los ojos, que hasta entonces habían mirado con recelo, se relajaron como si reconocieran una cara conocida. Sebastián, de 18 meses, mordía con ocasional ira las manos que recibían su cuidado. Con Elena apenas dejó escapar un suspiro y se apoyó en su hombro. Ella, sin pensar, empezó a cantar.
No era una canción aprendida en la escuela, ni un estribillo de moda, sino un arrullo que llevaba dentro sin saber por qué, una nana andaluza que se le había quedado en la garganta desde su infancia. Doña Mercedes Mendoza, testigo de la escena desde la puerta del despacho, apretó el borde de su bastón como si quisiera traducir en fuerza el sobresalto. Las cejas de Ricardo se elevaron, no por sorpresa sino por cálculo, un problema resuelto sin escándalo, una mujer humilde que de pronto calmaba lo que el dinero no había conseguido. Carmen dejó escapar un pequeño sollozo, no era de pena sino de alivio, mezcla rara de sorpresa y una ternura que aún le dolía. La pregunta colgó en el salón como una lámpara. ¿Por qué aquel bebé había reaccionado con violencia y rechazo contra profesionales cualificadas, pero había encontrado quietud y una sonrisa en la mujer de la limpieza? ¿Qué nombre antiguo tenía aquella nana para mover algo en el cuerpo del pequeño? «Que se quede», dijo doña Mercedes, antes de que nadie más pudiera formular su duda en voz alta. «Contrátenla. Si es por la calma del niño, yo pago». La contratación fue rápida y con sus cláusulas no escritas. Elena tendría acceso restringido, normas de etiqueta, el uniforme limpio y horarios que respetarían la rutina del ático. Para la familia Mendoza, contratar a la mujer que había calmado al bebé no era solo un acto de pragmatismo, era una medida para contener el costo de la ansiedad. Para Elena, aceptar era una decisión que mezclaba trabajo y algo que no tuvo nombre aún, la sensación punzante de haber tocado, por un instante, aquello que la propia vida le había arrebatado. Cuando cerró la puerta del ático por la noche, Elena se miró las manos. No estaban perfectas, la piel tenía costras por trabajos anteriores, pero en esos dedos había quedado la impresión de un abrazo. Bajó por la escalera de servicio con la nana todavía en los labios y con el olor lejano a colonia de bebé en su ropa. Al salir a la calle, la memoria la golpeó con fuerza. La fecha 5 de marzo, el olor a hospital, el pulso tamborileando en una sala blanca. No permitió que el pensamiento se alargara, lo metió en un bolsillo de su memoria como quien guarda una llave que teme usar. Esa noche volvió a casa con la canción en la cabeza. Su apartamento en el barrio obrero de Carabanchel no tenía mármol ni cuadros de colección. Tenía una radio pequeña, una mesa con platos por fregar y una foto enmarcada de un tiempo que parecía remoto. Un hijo dormido, un hospital de Sevilla, una mujer con ojos cansados y felices. La foto había sido lo primero que habían puesto en la venta del mercado de recuerdos cuando la vida la obligó a desprenderse de la primera casa. La rescató de entre otras cosas porque no supo cómo dejarla marchar. Esa noche volvió a casa con la canción en la cabeza. Su apartamento, en el barrio obrero de Carabanchel, no tenía mármol ni cuadros de colección. Tenía una radio pequeña, una mesa con platos por fregar y una foto enmarcada de un tiempo que parecía remoto. Un hijo dormido, un hospital de Sevilla, una mujer con ojos cansados y felices. La foto había sido lo primero que habían puesto en la venta del mercado de recuerdos cuando la vida la obligó a desprenderse de la primera casa. La rescató de entre otras cosas porque no supo cómo dejarla marchar. No quería un tumulto, quería certezas. Pidió discretamente que alguien revisara el expediente de adopción, sin que nadie tuviera que dar excusas. Morales, un investigador con experiencia en temas que la casa prefería mantener dentro de sus muros, fue convocado. Morales no era un policía de barrio ni un rufián de tabloide. Trabajaba para familias que preferían que las preguntas se resolvieran en privado. Llevaba un portafolios de cuero que olía a café y a papeles viejos, y una mirada que sabía leer el gesto detrás del gesto. La primera tarea de Morales fue simple en apariencia: revisar la documentación que había llegado con Sebastián a la casa Mendoza. Un contrato de adopción, un acta de defunción de la madre biológica, firmas, sellos... Firmas que parecían correctas hasta que alguien con lupa empezó a ver matices. Un sello mal alineado, una firma que no coincidía del todo con la que figuraba en otros documentos, esa sensación de que un papel hablaba con acentos demasiado forzados. Morales pidió a doña Mercedes permiso para consultar los registros hospitalarios de Sevilla. «Noquiero ruido», dijo ella, «solo quiero saber si hay algo que no cuadre». Le dieron libertad y Morales viajó en un tren que cortó la península hacia el sur con la paciencia del que sabe que los tiempos se ajustan a la investigación. En Sevilla, su primera parada fue el expediente del 5 de marzo.
El registro decía que una mujer había dado a luz y que por motivos consignados en la hoja el recién nacido no había sobrevivido. El nombre de la paciente coincidía con un apellido que Morales reconoció por haberlo visto en la documentación inicial. Lo que saltó fue otra cosa. El nombre del médico responsable aparecía con letras que, a simple vista, eran las de siempre, pero en los cajones del archivo alguien había dejado una nota al margen. Revisar firma, 5-3, comprobar identidad del doctor. Esa nota no debía haber estado allí. En el despacho de doña Mercedes, Morales dejó la primera copia de lo que había encontrado. Lo que se llamó irregularidad todavía no tenía acusación, tenía apenas una sombra. Pero para Elena, que no sabía que las piezas del sur empezaban a moverse, la sombra ya era luz. Su pasado, que había estado sellado con un certificado, comenzaba a mostrar una fisura. Las primeras semanas de trabajo en el ático fueron un vaivén emocional. Elena aprendía la rutina del niño, cómo prefería que le recortaran las uñas, qué canción calmaba más un llanto nocturno, el ritual de la siesta. Descubrió que Sebastián tenía manías pequeñas, un interés obsesivo por las cortinas, una risa nerviosa cuando le ofrecían una cuchara y un rechazo casi automático ante las manos que no le ofrecían el calor que él reconocía. Elena notaba cómo el niño la buscaba con la mirada, cómo se tranquilizaba en su regazo y cuando eso ocurría, una mezcla de gratitud y temor le nublaba el pecho. En la intimidad de su cuarto, al doblar la ropa del día, a veces Elena tarareaba la nana y se sorprendía de la intensidad de una emoción que no tenía nombre. No era solo melancolía, era un hilo que la conectaba con un pasado que había sido cerrado con llave. De regreso a su foto antigua, la fecha 5 de marzo se repitió como un latido. ¿Qué había ocurrido en aquel día para que un niño que ahora viviera a kilómetros la encontraba familiar? La curiosidad se transformó en decisión. Elena, tímida y sin recursos legales ni aliados, tomó una determinación que la asaltó como un resfriado. Preguntar. No pediría papeles ni acusaciones, solo información. Lo haría en la forma en que las mujeres más fuertes suelen hacerlo, con preguntas pequeñas y persistentes, dejándolas caer en conversaciones que parecían casuales. Preguntó por el origen del niño en las tardes en la cocina, mientras fregaba. Preguntó por la fecha que alguien mencionó en voz baja, 5 de marzo. Las respuestas que obtuvo fueron evasivas, cortas. «Documentos en orden», dijo la secretaria. «Todo está legalmente registrado», murmuró alguien más. Pero los papeles, caprichosos como son, tienen a veces un ángulo que delata, y la curiosidad de Elena encontró una pequeña grieta. Una tarde, mientras limpiaba el despacho de la señora que guardaba las cosas pequeñas de la casa, una mujer mayor, a la que Elena había ayudado con paciencia cierta simpatía, encontró una caja metálica oculta en un armario. No era la intención abrirla. Su mano, por un impulso que ella no supo nombrar, apartó la tapa. Dentro, entre órdenes antiguas para la casa y facturas, había una cadena rota con un dije diminuto. El dije tenía la inscripción de una fecha, 5-3. No había más, no era un nombre ni un lugar, solo la cifra, como si alguien hubiera dejado una pista para quien tuviera la vista. Elena sintió que el aire le faltaba. Guardó el dije en su bolsillo como se guarda una confesión. No lo mostró de inmediato. La prudencia le decía ocultarlo y entender primero qué significaba. Pero la curiosidad la empujó a recordar. Aquel número, la nana, la foto, las manos del bebé. Todo confluyó en una certeza que aún no podía pronunciar, pero que ardía como brasas bajo la piel. En la casa, las tensiones tomaban nuevas formas. Carmen observaba a Elena con una mezcla de agradecimiento y recelo. Habían días en los que su rostro, cuando miraba a Sebastián dormido, expresaba el miedo a perder algo que había abrazado con devoción. Hubo una tarde en la que, sin querer, Carmen vio a Elena besar la frente del niño con una ternura que la dejó rígida. No supo si era envidia o temor. Ese temor alimentó una conversación a puertas cerradas entre Carmen y doña Merced que Elena apenas divisó, pero que pudo adivinar por el corte de voz de su señora. «No podemos permitir que esto llegue a los periódicos», dijo doña Merced en un tono que no admitía réplica.
Si hay irregularidades, se corrigen sin ruido, por nuestro bien y por el del niño. «Pero si es madre», replicó Carmen sin ironía, «¿qué hacemos con el niño? Es su hijo». Doña Mercedes no respondió de inmediato. Sabía que el dilema no era solamente legal, era moral, y ahí las soluciones no se compraban con cheques. Su respuesta, cuando llegó, fue fría de calculadora: buscar pruebas, controlar el flujo de información y, si fuera necesario, negociar. Mientras tanto, Morales, en Sevilla, seguía con su investigación. Había encontrado en los registros un nombre que se repetía y que ya empezaba a tomar forma: Doctor Ramírez. El médico aparecía en varios expedientes con una firma parecida, y en algunos casos había notas añadidas con apuros. Morales pidió ayuda a un colega local, el doctor Herrera, un profesional que conocía los pasillos íntimos de los hospitales sevillanos y que no se dejaba impresionar. Herrera no era un héroe, era alguien que consideraba que la verdad tiene una manera tediosa de aparecer cuando la inspección es paciente. La alianza entre Morales y Herrera produjo una primera certeza inquietante. Había huellas de trámites irregulares en la documentación del 5 de marzo. No eran instrucciones detalladas ni maniobras criminales. Eran esos desajustes burocráticos que, en manos de gente con malas intenciones, sirven como puerta trasera. Morales, con la discreción de costumbre, regresó a Madrid con copias fotográficas, notas y una sola frase repetida como un mantra: «Hay que actuar con cautela». Elena, ajena a los movimientos de Morales y Herrera, empezó a notar cambios en la casa. Las miradas se volvieron más frecuentes. Había días en que no le permitían subir a las habitaciones privadas. Había momentos en que el nombre del doctor surgía en conversaciones que se evaporaban cuando ella entraba. Y sobre todo, había una cosa que la empujaba a no callar: la sonrisa del niño. Si aquel gesto era la llave de algo perdido, ella no podía fingir que no la había visto. Una tarde, mientras mecía a Sebastián en el salón, Elena notó una cosa en su muñeca: un pequeño tatuaje de punta de sello, una mancha en forma de luna, casi cubierta por la piel de la muñeca. Era común en neonatos recibir identificadores temporales. Muchas historias íntimas alrededor del nacimiento dejaban pequeñas marcas o señales. A Elena aquello le pareció un reconocimiento físico, una muesca que no correspondía a ninguna de las niñeras que habían pasado por la casa. La coincidencia con la canción, con la fecha, con la ciudad, empezó a convertirse en una trama que apretaba su garganta. Al final del día, con el niño dormido y con el ático bañándose en un crepúsculo pálido, Elena salió al balcón de servicio y miró hacia donde imaginaba que se extendía su vida anterior. Un Madrid que ahora le parecía lejano y próximo a la vez. Sintió miedo y una determinación simple: no callaría lo que sabía, aunque no supiera todavía qué sabía exactamente. Guardó el dije con la fecha 5-3 en el bolsillo de su delantal y se quedó cantando en voz baja la nana andaluza hasta que la melodía se disolvió en la noche. En el despacho de doña Mercedes, Morales dejó sobre la mesa un sobre con las primeras imágenes de los registros sevillanos. Ninguna de las fotografías decía culpable, todas decían verificar. Doña Mercedes contempló los papeles con la mirada de quien no confía en la bondad de la realidad, solo en su capacidad de corregirla. Si algo sale mal, dijo, tendremos que decidir cuál es la prioridad, la verdad o la estabilidad del niño. Era una frase fría, pero honesta. En la casa, la estabilidad y la verdad empezaban a tomar caminos opuestos. Elena, con su canción y su abrazo, había abierto una caja que nadie había pensado tocar. En Sevilla, un archivo comenzaba a hablar. En la cuna, un bebé que mordía a quienes no reconocía buscaba sin saberlo la presencia que le hablaba con la misma melodía que le había arrullado. Todo estaba dispuesto para una colisión que prometía consecuencias más grandes que un ático y una familia. Una pregunta que debía responderse en tiempos de garras y papeles. La primera grieta pública apareció una semana después, una merma sutil de la tranquilidad del hogar. Un reportero de un diario local, atraído por el rumor de que algo pecaba en la casa, dejó una tarjeta en la portería. No hubo titulares esa semana, solo el zumbido de la inquietud. Pero para Elena, que cada día aprendía a cuidar a Sebastián y a sostener en secreto la chispa de esperanza que aquello encendía, todo aquello era demasiada amenaza y al mismo tiempo una oportunidad.
Una tarde, después del servicio, encontró en la mesa de la cocina una carta sin remitente, una hoja fotocopiada con un fragmento de una historia que hablaba de ventas irregulares y médicos con manos rápidas. Nadie la había puesto ahí, decía una línea escrita con letra temblorosa al pie del folio. Si buscas, pregunta por 5 de marzo, no estés sola. Elena no supo quién la había dejado, pero el mensaje la desarmó. Alguien, fuera o dentro de la casa, sabía que la fecha era una llave. La casa se convirtió en un tablero. Cada movimiento de Elena, cada gesto de Carmen, cada mirada calculadora de Ricardo, cada paso silencioso de doña Mercedes tenía ahora la posibilidad de ser una pieza en una jugada mayor. Y en medio de todo eso estaba un bebé que mordía por miedo y sonreía por reconocimiento, la prueba viva de que a veces la verdad no se anuncia en papeles sino en gestos. La historia, que había empezado como un rumor sobre un bebé que mordía y no se dejaba cuidar, se transformaba en algo más espeso, un misterio con olor a hospital, una canción que funcionaba como imán, una fecha que repetía su latido. Elena sostenía al niño una tarde y por primera vez permitió que la idea se formase completa en su cabeza. Si aquel niño era suyo, todo lo que había perdido podría recuperar forma. Pero la verdad no sería fácil, y si había manos corruptas como las de un doctor que aparecía en varios expedientes, la lucha prometía ser larga. Morales, cogiendo un café en su despacho, marcó un número y dijo, con la mesura de quien ya conoce parte de la historia: «He tenido acceso al expediente del 5 de marzo en Virgen Macarena. Hay algo que no encaja, voy a seguir». Al otro lado, una voz dijo el nombre de un laboratorio, una referencia, la posibilidad de una prueba. Morales colgó y dejó la taza en el plato con el gesto de quien acaba de encender un incendio lento. En el ático, mientras tanto, la nana volvió a sonar. Elena, meciendo a Sebastián, escuchó cómo el niño murmuraba una sílaba que le pareció familiar en un modo que no supo explicar. Sus dedos rozaron el dije en su bolsillo, frío y real. Sujetó al niño, lo acercó a su pecho y, en un impulso que tuvo más de protección que de osadía, susurró: «Si eres mío, ven, yo no te dejaré solo». No había respuesta inmediata más allá del sueño que pesaba en el cuerpo del pequeño. Pero afuera, en pasillos de hospitales y en despachos con bastón, se empezaban a cerrar círculos que, ineludiblemente, llevarían a una confrontación. La pregunta del título seguía en el aire. ¿Por qué un bebé mordía a las niñeras pero sonreía a la limpiadora? En la melodía que Elena tarareaba cabía ya parte de la explicación, y en la fecha 5 de marzo, en las firmas borrosas y en las notas al margen, se ocultaba el resto. La decisión que tomaría Elena en los días siguientes sería la primera de muchas. Para algunos sería imprevisible, para otros simplemente la respuesta inevitable de una mujer que, habiendo perdido, no pretendía perder otra vez. En cualquier caso, la Casa Mendoza ya no podía volver a la indiferencia de antes. Algo había cambiado en el aire, la verdad, silenciosa y paciente, había comenzado a caminar hacia la luz. Si esta historia te intriga y quieres conocer por qué la sonrisa de Sebastián fue la clave de tanto, suscríbete y quédate hasta el final. La verdad, silenciosa y paciente, había comenzado a caminar hacia la luz. No como un anuncio triunfal, sino como una herida que se abre despacio y deja ver algo que antes nadie quería mirar. En los días siguientes, cada gesto volvió a tener peso. Una mirada furtiva, un papel que aparecía, un nombre que ya no podía ser pronunciado en voz baja. Morales y Herrera no dejaron cabos sueltos. Revisaron listas, pidieron cotejos, hablaron con secretarias de turno y con archivistas que, por costumbre, guardaban notas que parecían inofensivas. No era una investigación de hurto, ni un rumor de barrio. Era el tipo de cosa que cuando se mira con atención tiene la delicadeza del mecanismo de un reloj. Muchas piezas pequeñas que, mal alineadas, dejan de cumplir su función. En esa maquinaria apareció una y otra vez la sombra de una firma, la del doctor Ramírez. No se trataba solo de una rúbrica repetida. Eran fechas, números de hoja, la constancia de una trayectoria que, en ciertos momentos, olía a prisa y a atajos. En el ático, la calma que Elena había traído con su canto no era suficiente para apagar el ruido que creciendo por debajo.
Los encuentros familiares se llenaron de silencios discontinuos. Ricardo, que hasta entonces había delegado las decisiones en su madre, se encontró a sí mismo con la respiración contenida, valorando por primera vez hasta qué punto una reputación puede ser un peso que asfixia más que un privilegio. Carmen, que había sostenido a Sebastián en brazos como quien se aferra a una tabla en tempestad, sintió que el suelo bajo sus pies empezaba a oscilar. ¿Podía amar a un niño sabiendo que quizá no era suyo? ¿Podía renunciar a la verdad si la verdad podía arrebatarle lo que tanto había esperado? Elena hacía su trabajo con la atención de quien monta una casa sobre una grieta, con cuidado, sin prisas, sin exigir nada que no fueran dos cosas sencillas: saber y tiempo. No pidió a nadie pruebas públicas, no gritó acusaciones, pero su presencia en la casa se volvió doble. Por un lado cuidaba de Sebastián como siempre, por otro tejía pequeñas preguntas donde pudiera, buscando asomarse a lo que para ella seguía siendo un mar oscuro. Una mañana, Morales la encontró en la escalera de servicio y le dijo, en voz baja, que había solicitado una prueba de ADN. Elena sintió que se le helaba la sangre y luego se le encendía el pecho. No fue alegría ni terror, fue la mezcla inconfortable de quien ha esperado toda la vida una puerta que al abrirse devuelve cosas que quizá duelan y quizá salven. El proceso fue discreto. Morales y Herrera ya tenían ideas de cómo solicitarlo sin que se convirtiera en un escándalo mediático. Trabajaron con cautela, pidiendo la cooperación de la familia en la extracción de muestras. Allí se abrió otra escena, la resistencia. Ricardo, temiendo por la imagen pública, puso condiciones. Doña Mercedes, que siempre había preferido el control a la emoción, exigió que cualquier paso se diera en términos que protegieran al niño. Carmen, por su parte, vaciló entre proteger el cariño que había creado y el derecho que cualquier ser humano tiene a conocer su origen. Elena aceptó, con la claridad de quien sabe que lo que pide no es un favor sino una constatación. La extracción fue un momento extraño. Sebastián, que con Elena era tranquilamente tierno, se negó con lágrimas a dejar su mejilla para que un desconocido recolectara una muestra. Fue Elena, con su voz baja y la nana en los labios, quien acunó al niño y permitió que la muestra se tomara en calma. Morales miró esa escena con la profesionalidad de siempre, pero sin poder evitar que se le humedecieran los ojos al ver la seguridad con la que Elena sostenía a un niño que ya entonces la buscaba como si una brújula interior le marcaba el camino. Las 48 horas de espera fueron un montaje de pequeños gestos veloces. La casa se llenó de sombras. Doña Mercedes ordenó que nadie dejara salir un rumor. Ricardo llamó a un par de relaciones para que la casa no fuera centro de cotilleo. Carmen se encerró en su habitación y, por las noches, cantó la nana en voz baja como si la canción fuera una invocación protectora. Elena vivió esas horas con la sensación de quien aguarda el veredicto de su propia vida. Ni triunfo ni derrota eran aún palabras que se le permitieran. Cuando el resultado llegó, hubo un momento en que el ático quedó suspendido. Morales, con una copia certificada, entró al salón donde Carmen dormía con el niño en brazos después de una noche larga. Doña Mercedes esperaba en el despacho, con el bastón apoyado en la rodilla. Ricardo estaba en la terraza, riendo con quien fuera que le trajera noticias del trabajo, mientras intentaba que su firmeza no mostrara grietas. Diego, que había pasado las últimas semanas siendo una presencia silenciosa y cálida, se quedó en la escalera, buscando la manera de ser útil sin imponerse. La prueba lo dijo con claridad clínica. Elena era la madre biológica de Sebastián. Las cifras dejaron de ser números para transformarse en una verdad que exigía que la casa, la familia, la ley y la historia se reorganizaran. El silencio que siguió fue denso. Cada uno, en su propio recinto mental, repasó lo que esto significaba. Para Elena, la confirmación fue un llanto extenso y contenido, una liberación que traía consigo también un miedo. Si la verdad era conocida, ¿qué pasaría con el niño, con la familia que se había construido a base de ausencia y de deseo? La primera reacción pública fue un choque. Carmen se levantó de pronto con los ojos brillantes y se acercó a Elena sin pensar en la formalidad que las clases imponen. La tomó de las manos con fuerza, como quien sujeta a alguien para no caer ambos. No dijo palabras violentas, dijo cosas simples.
Te necesito, no sé qué pensar, quiero lo mejor para él. Elena, que había albergado tanto en su pecho, respondió con la verdad de quien ha aprendido a no adornar el dolor. Yo solo quiero que él esté bien, no quiero arrebatarle nada que le haga daño. Esa confesión fue el inicio de un proceso que no se resolvió con una sola conversación. La familia entera tuvo que sentarse a negociar algo que no era solo legal, sino profundamente humano. El derecho de un niño a la estabilidad, el reconocimiento de un vínculo biológico, la reparación de un daño y la preservación de un hogar que, aunque nacido en la opulencia, necesitaba tanto calor como cualquier otro. Hubo días de confrontaciones, de insultos en voz baja, de sollozos a solas, de llamadas a abogados que finalmente tendrían que hablar con jueces. Doña Mercedes comprendió que el escándalo podía destruir su reputación, pero también supo que no podía sostener una mentira si la verdad ponía en riesgo la seguridad emocional del niño. Era una mujer que había vivido con la convicción de que las decisiones hay que tomarlas aun cuando ninguna de las opciones sea limpia. En ese clima, doña Mercedes propuso una solución que, en apariencia, unía lo práctico con lo humano. No se trataba de una capitulación, era una maniobra que buscaba proteger al niño y, al mismo tiempo, contener el daño a la familia. Propuso que Elena y Diego contrajeran matrimonio, de manera que la posición de Elena quedara jurídica y socialmente consolidada, con un acuerdo claro. Un periodo probatorio de convivencia de 6 meses, en el que se establecerían normas de convivencia, participación en la crianza y derechos específicos para Carmen para seguir formando parte activa de la vida del niño. Además, el contrato matrimonial tendría cláusulas sobre patrimonio y tutela que salvaguardarían los intereses de los Mendoza mientras se resolvían las cuestiones legales más complejas. Para muchos, la propuesta olía a pragmatismo frío. Para otros, era la única opción que aseguraba que Sebastián no fuera arrancado de cuajo de la única cuna que conocía. Elena, tras noches sin dormir, entendió que decir no podía ser una condena para el niño. Diego, con su ternura y la sensación de que había encontrado en Elena algo que no entendía del todo pero que deseaba cultivar, ofreció su nombre sin condiciones de vanidad. Carmen fue la sorpresa inesperada. No respondió con rechazo, sino con una pregunta serena que reveló lo que más le importaba. ¿Será suficiente para él? Doña Mercedes, por su parte, puso sobre la mesa la condición de que el matrimonio fuese un acto público y con documentación que dejase claro el papel de cada uno, negociado con abogados de confianza que blindaran la situación. Elena no aceptó de inmediato. Para ella, el matrimonio no era un juego ni una coartada, era una decisión que llevaba la posibilidad de reconfigurar su vida. Aceptar implicaba entrar en una familia que, aunque con heridas, no había sido su hogar, pero también implicaba dar a su hijo la posibilidad de una estabilidad que, ante la vorágine mediática y legal, sería la mejor defensa. Tras conversaciones largas, silencios, preguntas y la intervención de Morales y Herrera para garantizar que la decisión no fuera tomada bajo coacción, Elena accedió. No fue una boda por impulsos, fue un pacto complejo que se cerró con gestos de respeto, con cláusulas escritas y con la presencia de profesionales que intentarían mitigar el riesgo jurídico de todos. La ceremonia fue pequeña, no hubo grandes despliegues ni proclamas públicas, se fue celebrando en la casa, con la cuna dorada como testigo de una alianza inusual. Carmen, que inicialmente había sentido celos y miedo, sorprendió a todos al abrazar a Elena antes de que las firmas se estamparan. Fue, en ese momento, un abrazo que selló más que un papel, el reconocimiento de que lo que importaba era el bienestar del niño. Doña Mercedes, por su parte, puso sobre la mesa la condición de que el matrimonio fuese un acto público y con documentación, que dejase claro el papel de cada uno, negociado con abogados de confianza, que blindaran la situación. Elena no aceptó de inmediato. Para ella, el matrimonio no era un juego ni una coartada, era una decisión que llevaba la posibilidad de reconfigurar su vida. Aceptar implicaba entrar en una familia que, aunque con heridas, no había sido su hogar. Pero también implicaba dar a su hijo la posibilidad de una estabilidad que, ante la vorágine mediática y legal, sería la mejor defensa. Tras conversaciones largas, silencios, preguntas y la intervención de Morales y Herrera para garantizar que la decisión no fuera tomada bajo coacción, Elena accedió.
No fue una boda por impulsos, fue un pacto complejo que se cerró con gestos de respeto, con cláusulas escritas y con la presencia de profesionales que intentarían mitigar el riesgo jurídico de todos. La ceremonia fue pequeña, no hubo grandes despliegues ni proclamas públicas, se fue celebrando en la casa, con la cuna dorada como testigo de una alianza inusual. Carmen, que inicialmente había sentido celos y miedo, sorprendió a todos al abrazar a Elena antes de que las firmas se estamparan. Fue, en ese momento, un abrazo que selló más que un papel, el reconocimiento de que lo que importaba era el bienestar del niño. Diego, que al inicio había ofrecido su nombre como resguardo, se encontró con que su cariño por Elena crecía cada día. En las conversaciones sobre las rutinas del niño, en las tardes en que la veía tararear la nana, en las pequeñas confidencias de la vida cotidiana. El matrimonio no lo resolvió todo, al contrario, abrió nuevas preguntas. Los abogados empezaron el proceso de regularización de la custodia y de los derechos parentales. Se solicitó formalmente la apertura de una investigación más amplia sobre el doctor Ramírez y sus relaciones profesionales. Morales y Herrera aportaron pruebas que, unidas a las irregularidades detectadas en los registros del 5 de marzo, sirvieron para que la Fiscalía empezara a mirar con atención. Se descubrieron, con paciencia, otros nombres en expedientes, cuentas, anotaciones. No era una red abiertamente monstruosa en la superficie, sino una madeja de favores, silencios y procedimientos apresurados que, en algunos casos, habían permitido que recién nacidos cambiaran de destino sin las garantías mínimas. Las consecuencias comenzaron a caer como una lluvia sostenida. El doctor Ramírez fue llamado a declarar. La Fiscalía, con pruebas de firmas sospechosas, pagos anonimizados y testimonios de personal hospitalario que no quería hablar en un principio, consiguió ordenar medidas cautelares. No fue una caída espectacular, fue un procedimiento meticuloso que paso a paso desgranó una conducta profesional que había roto las normas más elementales. El médico fue detenido y su situación fue objeto de un proceso judicial que conmocionó a círculos médicos y sociales. No hablaban de monstruos como no hablaban de héroes, hablaban de responsabilidades que tardaron años en aparecer. Durante todo ese tiempo, la vida en el ático siguió con su doble ritmo, el cuidado del niño y la adaptación de todos a una nueva realidad. Carmen y Elena, que habían empezado siendo rivales invisibles, fueron construyendo una relación hecha de conversaciones y de cuidados compartidos. Hubo momentos torpes en que el pasado de ambos casi los derrumba, un gesto inconsciente de Carmen que recordaba su deseo no satisfecho, una noche en que Elena tuvo que dormir sola con el temor de que los abogados levantaran al niño por entrevistas forzosas. Pero también hubo escenas tiernas donde se formaban puentes, Elena enseñando a Carmen una versión diferente de la nana que ella cantaba, Carmen explicando a Elena cómo le gustaría que Sebastián aprendiera a leer los domingos. Esos acuerdos, hechos sin pomposidad, fueron la base para que la convivencia encontrara una forma que no era la que nadie había planeado, pero que funcionaba. Mientras la justicia seguía su ritmo, la opinión pública se interesó. El caso, que había empezado como un rumor en los pasillos, fue tomando visibilidad. Algunos medios buscaron escándalo, otros justicia. La familia Mendoza, preocupada por la repercusión, optó por colaborar con prudencia. Doña Mercedes dio declaraciones medidas, dejando claro que la prioridad era el bienestar del niño y que la casa cooperaría con la investigación. Ricardo, que al principio había querido minimizar todo, tuvo que enfrentarse a su propia vulnerabilidad, entender que la verdad, cuando asoma, obliga a asumir responsabilidades. El juicio contra el doctor Ramírez se desarrolló con testimonios que no siempre fueron sencillos de presentar. Empleados hospitalarios, archivistas y algunos pacientes declararon bajo juramento lo que habían visto. Expedientes con sellos que cambiaban de fecha, partidas incompletas, comunicaciones entre profesionales que sugerían prisas injustificadas. Morales y Herrera testificaron sobre las irregularidades que habían detectado. Se evitó sensacionalismo, nadie describió escenas grotescas, se habló de procedimientos, de ética profesional y de la necesidad de garantizar que los derechos de los más vulnerables no se conviertan en mercancía. Al final, el tribunal clasificó algunos hechos como delitos administrativos y penales. El doctor Ramírez fue condenado por su implicación en la manipulación documental y la facilitación de trámites ilegales.
No se habló en términos de películas, fue un proceso en el que se aplicó la ley, se dictó sentencia y se impusieron sanciones. De forma paralela, se abrió una investigación sobre terceros implicados que, en su momento, tendría sus propias consecuencias. La condena tuvo un efecto curativo y a la vez dejó cicatrices. Para Elena fue una mezcla amarga, la satisfacción de ver que la ley reconocía lo que ella sospechaba y la tristeza de saber que su hijo había sido objeto de decisiones en las que ella no tuvo voz. Carmen, que había vivido con la contrariedad de ser madre en el acto de desear y la conciencia de una verdad que se imponía, encontró en el resultado una posibilidad de reconciliación. Doña Mercedes, que siempre había sido pragmática, experimentó una transformación lenta, entendió que su deber no era solo proteger un nombre, sino ayudar a reparar. La convivencia entre Elena y los Mendoza no fue un cuento de hadas inmediato. Hubo tensiones domésticas, discrepancias sobre la educación del niño, la manera de integrar a familiares externos, cómo mostrar públicamente la nueva dinámica. Pero esos desacuerdos se fueron resolviendo con un ingrediente que empezaba a imponerse: la voluntad. Carmen aprendió a compartir sin sentir que perdía. Elena aprendió a confiar en gestos de afecto que le eran nuevos. Diego, que se había convertido en un compañero leal, encontró en el día a día razones para quedarse más allá de la conveniencia inicial. El vínculo romántico entre Elena y Diego no fue un estallido repentino, fue una suma de constancias. Compartieron tardes en las que arreglaban juguetes, miradas que se prolongaban en el silencio de la cocina, conversaciones nocturnas en las que hablaban de su infancia, de sus miedos y de sus deseos. Diego mostró paciencia y ternura sin imposiciones. Elena, que había aprendido a protegerse como si la vida fuera una fragata que siempre podía naufragar, se permitió abrir una puerta. El noviazgo de 6 meses que la familia había fijado como periodo probatorio no fue solo una cláusula en un contrato, fue un tiempo real en el que ambos se conocieron, discutieron, se reconciliaron y, poco a poco, construyeron algo que tenía la belleza de lo inesperado: respeto, complicidad y amor. En paralelo, la Casa Mendoza tomó una decisión que reverberaría más allá de sus muros: crear un fondo para ayudar a otras mujeres que, en circunstancias similares, hubieran visto vulnerados sus derechos. No fue un gesto contracultural, fue la medida tangible de una familia que, después de tocar la fragilidad humana, decidió poner recursos para que la vulnerabilidad no quedase sola. Carmen, que en un primer momento había sentido que todo esto le arrebataba un sueño, se convirtió en una de las promotoras de ese fondo. Su dolor no se evaporó, lo transformó en implicación. El paso del tiempo fue curando y a la vez transformando las heridas. Sebastián creció en una casa donde la canción andaluza se confundía con nanas nuevas, donde la cuna dorada fue muchas veces un lugar de juegos y no solo de protocolo. Sus mordiscos dejaron de ser expresión de rechazo para convertirse en travesuras infantiles. La sonrisa que un día se dirigió solo a Elena se volvió algo compartido. A Carmen le salía una risa quebrada cada vez que el niño le ofrecía la mano. A Diego el corazón se le derretía en cada gesto de ternura. La boda se celebró oficialmente con más invitados y bajo un telón social que ya no olía a escándalo, sino a reparación. No fue un evento frívolo, fue un encuentro donde se reconoció que la vida puede recomponerse cuando la honestidad y la voluntad se ponen en juego. Entre abrazos y lágrimas contenidas, Elena y Diego prometieron cuidarse. Carmen fue su madrina emocional en muchas conversaciones previas. Doña Mercedes, con su bastón temblando un poco menos, dio una leve y solemne bendición. Ricardo, que había aprendido a mirar el costo humano de sus decisiones, ofreció una despedida material. La casa continuaría abriéndose al niño con limpieza y respeto por la historia que había llegado a ella. Con el brillo del tiempo y la normalidad paulatina, llegó la noticia que nadie esperaba y que para Elena y Diego fue la confirmación de que la vida siguió adelante. Elena se quedó embarazada. La noticia corrió silenciosa por la casa antes de hacerse pública. Fue, para todos, símbolo de algo más que una continuidad biológica. Fue la promesa de que el amor que había nacido entre ellos se convertiría en una familia propia, donde los orígenes tendrían su lugar y las heridas antiguas no determinarían el futuro de los hijos por venir. La gestación fue un tiempo de previsiones, de precauciones y de alegres planes. Carmen fue la primera en visitar a Elena con una cesta de medicinas naturales y un mantel bordado que había sido suyo en la infancia. Doña Mercedes, sin grandes efusiones, pidió ver al médico y asegurar el mejor seguimiento.
Diego anotaba cada cita en una libreta con una delicadeza que antes no habría mostrado. Morales y Herrera siguieron su camino profesional, ya alejados del epicentro, pero satisfechos de haber sido parte de una cadena que, aunque lenta, había devuelto algo de justicia. Hubo, como siempre, miradas públicas. Algunos periódicos contaron la historia como un relato de redención. Otros recordaron el escándalo con un tono más ácido. La familia decidió no hacer de su vida una exhibición. Colaboraron con entrevistas pautadas en las que se habló de la necesidad de protección de menores, de ética profesional, de responsabilidad médica. No hubo autopromoción, hubo sí un esfuerzo por convertir una historia dolorosa en una lección pública. El epílogo de esa etapa no fue una escena de conclusiones rotundas, sino la suma de pequeñas cosas. Una familia en la que se hablaba del pasado con menos peso y con más honestidad. Un jardín donde Sebastián corría con la risa suelta. Una nana que seguía siendo un canal para el sueño y para la memoria. La fecha del 5 de marzo, que ya no era un golpe, sino un punto de referencia que había servido para hallar una verdad. Doña Mercedes participó activamente en la creación del fondo y en ocasiones ayudara a coordinar recursos. Ricardo, con su manera práctica, se encargó de tareas administrativas que permitieron que las ayudas llegaran a quien las necesitaba. Carmen, que había sufrido la ambivalencia de su propio deseo, se convirtió en una madre capaz de compartir un amor que no se agotaba por la biología. El final del juicio y el encarcelamiento del responsable fue una nota cerrada que permitió, más que venganzas, la instauración de medidas, mayor control de los registros, vigilancia administrativa y la creación de protocolos que, en la ficción de aquel relato, buscaban garantizar que ningún niño pasara de manos sin el escrutinio que la ley exige. No se trató de revelar procesos complejos, se trató de mostrar que la justicia pudo hacer su trabajo. Años después, la casa se parecía más a una residencia común que a un museo de orgullo. Había fotografías en las paredes que contaban una historia sin pretensiones, rostros que habían sufrido, manos que habían tejido acuerdos, niños que habían crecido. Sebastián, que ya había dejado atrás los mordiscos de la primera infancia, llevaba consigo la alegría tranquila de quien conoce su lugar. Elena, con un segundo hijo en brazos, miraba a su alrededor con la sensación de que aquello que un día fue pérdida, ahora era reparación. La nana andaluza siguió siendo un hilo que unía generaciones. A veces Elena la cantaba en la cocina con la voz más rota de emoción, a veces Carmen la tarareaba desde la sala. Diego, que ya no solo era compañero sino esposo, se reía al recordar cómo todo había empezado por un instante de calma en una cuna dorada. Doña Mercedes, que había envejecido pero no endurecido, solía decir en voz baja que la vida le había enseñado a cambiar en aquello que más temía, la necesidad de aceptar que la verdad puede ser reclama y cura. Morales y Herrera seguían encontrando casos que requerían paciencia. En ocasiones visitaban la casa a tomar café, y en cada encuentro había risas y la complicidad de quienes habían asistido a una historia que tuvo momentos de peligro y momentos de ternura. La pregunta del inicio, ¿por qué el bebé mordía a las niñeras pero sonreía a la limpiadora?, encontró una respuesta sencilla y profunda. Porque la sonrisa no es una certificación, sino una memoria. Porque el llanto y la mordida eran una expresión de una ansiedad de origen, de la búsqueda de un calor que conoció en otro tiempo. Porque Elena, sin saber de papeles ni de trámites, traía en su voz y en su tacto la canción que un día lo arrulló en Sevilla. Porque la filiación no siempre se demuestra con documentos, pero los documentos son necesarios para dar estructura a la verdad. Y porque el amor puede surgir en espacios inesperados y, cuando se lo reconoce, reparar lo que la negligencia había fracturado. Al final, la Casa Mendoza aprendió una lección que no se escribe en contratos, que el deber de una familia no es solo proteger una historia de brillo, sino mirar el daño que puede haber surgido dentro de ella y aceptar la responsabilidad de repararlo. Elena encontró, en medio de la tormenta, no solo justicia, sino un hogar. Carmen descubrió que el amor es capaz de transformarse cuando se le permite ser generoso. Diego entendió que el cariño verdadero no es una estrategia, sino una decisión diaria. Sebastián creció con la certeza de que era amado por muchas manos y que su sonrisa, al lado de tantas otras, era la brújula de una casa que había aprendido a mirar más allá del latón.
La vida siguió. Hubo días de rutina y días de celebración. Hubo visitas al hospital para revisiones, tardes de parque y domingos con la nana que ahora sonaba entre risas infantiles. La fecha del 5 de marzo dejó de ser una marca de dolor para convertirse en recuerdo que, recordado una vez, ayudó a salvar una vida. Si esta historia te llegó al corazón, compártela y cuéntanos en los comentarios qué hubieras hecho en el lugar de Elena.